Bienvenidos al podcast El Estudiante Eterno. Soy Shaul Smith, antropólogo y profesor universitario. Hoy hablaremos un tema que siempre vuelve a la palestra: el racismo. ¿Saben ustedes qué es el racismo? ¿Lo han experimentado? ¿O conocen a alguien que en algún momento haya sufrido un acto racista? En este podcast vamos a darte algunas de las claves para entender qué es el racismo. Presentaré varias de las teorías que existen al respecto desde las ciencias sociales y trataremos de entender por qué nunca desaparece. Y aunque es realmente muy mal bien visto que alguien pueda ser tildado de racista, vemos como una y otra vez en los diferentes países del mundo el racismo está presente. Entonces, ¿por qué si es tan mal visto y condenado por la mayoría de las personas sigue siendo un tema recurrente? Si te interesa saber algunas de sus causas y entenderlo mejor, quédate aquí con nosotros. Por ejemplo, muy recientemente aquí en Alemania se ha dado una gran discusión sobre este tema debido a que uno de los partidos de extrema derecha alemana, la AfD, Alternative for Deutschland, se vio involucrada en reuniones clandestinas con agrupaciones de ultraderecha y neonazis que propusieron el concepto de remigración. ¿Qué? Remigración. A la reunión de Potsdam en enero de 2024, que fue destapada por la red de investigación Correctiv, asistieron también representantes del partido de la AfD, que ha sido catalogado por la Oficina Alemana para la Protección de la Constitución como una formación de extrema derecha. A esta reunión, que también asistieron neonazis, empresarios de ultraderecha y también dos miembros del principal partido de la oposición alemana, la Unión Demócrata Cristiana, CDU, de centroderecha. En el caso de que llegara al poder alguno de estos grupos o la AfD, como poco a poco se ha ido viendo en las encuestas, estos extremistas y neonazis proponen expulsar a inmigrantes en Alemania, entre ellos solicitantes de asilo, refugiados e incluso alemanes de origen extranjero que, según ellos, no se hayan adaptado bien a la sociedad alemana. Un poco extraño esto. Sin embargo, esto trajo consigo una ola de protestas y una discusión en medios públicos y en la gente del común que aún está vibrando, y que puso en la discusión sobre si este partido político debía ser vetado en Alemania y prohibirse su participación política y democrática. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuáles son las causas y la existencia y persistencia del racismo en el mundo? El racismo y la discriminación racial existen y persisten de muchas formas en todas las sociedades, en unos países más, en otros países menos, y en todas las regiones del mundo. Las expresiones del racismo y de la discriminación racial varían entre las culturas y contextos y momentos históricos. Sin embargo, existe un elemento en común. Prácticamente en todas las culturas y países, regiones del mundo, en la mayoría de los casos, se niega la existencia del racismo. La gran mayoría de países y personas niegan ser racistas, o al menos no se reconocen como tales. Pero como dice el autor Ariel Dulitsky en su artículo La negación de la discriminación racial y el racismo en América Latina, en nuestra región, y se refiere a América Latina, existe un afán de ocultar, tergiversar y encubrir la existencia del racismo y la discriminación racial. El fenómeno de la negación dificulta el reconocimiento y las medidas efectivas que se pueden tomar en contra de la discriminación racial cuando se encuentra. La única forma de identificar las mejores estrategias para combatir el racismo es partir primero, por supuesto, de un análisis de las diferentes formas y manifestaciones en las que ésta se presenta. Pero si se la niega, obviamente, nunca vamos a poder encontrar soluciones para ella. Que precisamente, en gran parte por esto, he decidido hacer este podcast, debido a que en mi experiencia, tanto en Venezuela como en Colombia, ambos países en donde he vivido gran parte de mi vida, es muy evidente cómo muchas personas niegan ser racistas, pero en realidad, sin darse cuenta o adrede, no lo sé, son racistas, pero nunca afirmarían que lo son, ya que esto, por supuesto, es muy mal visto por la sociedad.
Pero al mismo tiempo es comprensible que la mayoría de las personas nieguen que son racistas, ya que gran parte de nuestro sistema social, educativo y cultural lo encubre y al mismo tiempo perpetúa este racismo. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo nuestro sistema perpetúa el racismo? Voy a explicar esto de varias maneras. Apoyándome en la teoría de varios autores y científicos sociales que he leído a lo largo de mi trayectoria como investigador en ciencias sociales y antropólogo, expresan que el racismo no es un problema que se resuelve con educación y que más bien no tiene nada que ver con esto, ni que tampoco es un problema de unos cuantos radicales desadaptados. El problema es mucho más grave. Si no, entonces, ¿cómo se explica que aún siga existiendo el racismo? Y sabemos que el racismo no tiene bases, o que si las tiene son bases infundadas. Además, luego de tantos estudios que demuestran que las razas no existen y que genéticamente todos los seres humanos somos biológicamente iguales y que no hay ninguna razón fenotípica o con respecto a hallazgos en nuestro ADN, y ni hay ninguna teoría científica ni evidencia de ningún tipo, ni nada que pueda determinar que alguien predeterminadamente por su genética, o que alguna población o sociedad o grupo social esté destinado a ser más evolucionado que otro biológicamente, debido precisamente a marcaciones físicas o biológicas. Entonces, tratemos de definir qué es el racismo. De una vez debo decir que no hay una sola forma de definirlo, por lo que me voy a apoyar en lo siguiente. Según el investigador de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, Eduardo Restrepo, antropólogo, lo define de la siguiente manera. Él nos invita a clarificar una confusión entre los conceptos de raza y de cultura. De tal manera que en América Latina se habla de raza cuando se habla de cultura y viceversa. Esto lo atribuye a una confusión analítica, sobre todo surgida a partir de lo que él denomina el giro al multiculturalismo. Considera que la raza y cultura son dos sistemas de marcaciones de alterización. Eso quiere decir la diferencia entre un yo y un otro, que muchas veces está racializado. Es decir, que su fenotipo, su color de piel, define a qué grupo pertenece, si es blanco, negro, criollo, indígena, etc. Por lo tanto, propone una definición de raza que se diferencia de cultura como sistema de marcación, donde la raza opera como un dispositivo de producción y de administración que tiene relación con el poder y con la gobernabilidad, con la dominación. De allí entonces que la raza opere como un dispositivo de producción de administración de la diferencia entre entidades poblacionales a partir de tres supuestos. 1. Esas diferencias son desigualdades. Nunca se habla de esas diferencias en términos de igualdad. Siempre que se habla de raza, se habla de diferencias en términos de desigualdad, que implican una clara jerarquización que establece unas entidades poblacionales por naturaleza de superioridad y otras entidades por naturaleza de inferioridad. Al contrario de lo que sucede con la noción de cultura. La matriz del concepto de cultura, la diferencia, está pensada en términos de horizontalidad. No hay culturas superiores ni inferiores, sino que todas son diferentes. Estas diferencias, que son desigualdades, son necesariamente derivadas de sus inconmensurables naturalezas o biologías. Y lo más interesante es que hay una correlación necesaria entre esas naturalezas, el comportamiento moral e intelectual que derivan de su naturaleza. Y 3. Esas desigualdades son diacríticos corporalizados que son obvios a la mirada de cualquiera. La raza supone la constatación trivial, obvia, de la mirada racializada. Entonces un cuerpo, con tú solo mirar un cuerpo, puedes entender su naturaleza profunda, que es inconmensurablemente desigual a la de otros, sino que eso explica cómo se comporta, cuál es su moral, sus capacidades intelectuales, y eso que tiene que ver con todo este entramado de sentido que hace que unos sean superiores necesariamente y otros inferiores necesariamente.
Entonces, por otro lado, cultura no tiene nada que ver con la naturaleza y la biología. La cultura es eso que hemos aprendido y que además es modificable. Podríamos ver que esos diacríticos corporalizados son también marcadores de cultura, pero que operan con los otros dos supuestos anteriores mencionados aquí. De manera distinta, incluso en muchos lugares, se habla de cultura, pero la categoría que está operando es raza, porque una cosa es el término y otra cosa es la categoría. Este autor también plantea lo importante que es diferenciar entre las categorías de racismo y discriminación racial, para comprender cómo se han utilizado en América Latina. Nos propone, entonces, que la discriminación racial es una relación de exclusión e interacciones concretas que se ejercen entre individuos en nombre de prejuicios raciales. Esto implica que la discriminación racial es un ejercicio y al mismo tiempo supone que existen las razas. Imagínense ustedes, el racismo por su parte se expresa en la discriminación racial. No obstante, el racismo no es solo discriminación racial, afirma el autor. El racismo va más allá de eso, es más profundo. Constituye un patrón de despojo, explotación, desprecio, empobrecimiento de unos sujetos marcados como racialmente inferiores. Ya se podrán ir imaginando a quiénes se refiere el autor, que es usufructuada para el enriquecimiento por otros sujetos marcados como racialmente superiores. Por lo tanto, el racismo es una configuración histórico-social que garantiza la desigualdad social desde la jerarquización racializada del orden social. Para complementar la definición de racismo, quiero profundizar trayendo la definición que nos propone el sociólogo puertorriqueño Ramón Grossfogel. Él plantea que hay varias definiciones de racismo que son problemáticas. Entre ellas menciona que, por ejemplo, el racismo no es un prejuicio de una gente sobre otra gente. Para nada. Como normalmente se piensa que opera este fenómeno. El ejemplo más clásico, si se quiere, es aquel que se dice, por ejemplo, sobre el Ku Klux Klan en los Estados Unidos o los nazis en Alemania y en parte de Europa, como grupos radicales de gente que más o menos es un poco rara, con ideas muy extremistas y con grandes prejuicios de un grupo social sobre otro. De esta manera, entonces, el racismo, nos dice el autor, queda asociado solo a ciertos grupos extremistas, pero que esto lo que hace es que reduce esos grupos y como algo que ya sucedió y que es parte de la historia, que sucedió en una época y que no corresponde sino a un grupo extremista de personas asociadas a estas ideas y prejuicios de un momento de la historia, pero no como algo que no haya sido superado, sino que al contrario, es algo que corresponde a un estereotipo de un grupo de personas. El otro tipo de explicación que se hace sobre el racismo, nos dice el autor, es que corresponde a un comportamiento individual, referente a que un individuo tiene ese tipo de ideas, pero que no se corresponde a la mayoría de la sociedad ni de otras personas, sino que es algo particular, que no expresa el comportamiento generalizado de la sociedad. Este tipo de definición tiene como base el dar la idea de que la sociedad no es racista y que tal o cual grupo social o que tal o cual sociedad ya ha superado este prejuicio y que si hay racismo, eso depende de cada individuo y de sus prejuicios personales. Por lo tanto, esa persona puede ser tildada de un desadaptado del grupo social, pero que no refleja la mentalidad de toda la sociedad. En este sentido, el autor, Ramón Grossfogel, dice que esto es imposible. Según él, todos los teóricos sobre el racismo explican que el racismo funciona a partir de una institucionalidad y que ésta opera a partir de instituciones sociales que permiten que el racismo se ejerce y se actúe. ¿De qué forma se expresa esto? Pues el autor dice que es cierto que puede haber personas y grupos de personas extremistas y prejuiciosas que tengan estos comportamientos en la sociedad. Los hay, los hemos visto, eso existe. Pero si no hay instituciones que lleven a cabo un efecto social de ese prejuicio contra un grupo social concreto
y que se traduzca en discriminación laboral, discriminación en acceso a los recursos para la educación, discriminación en acceso para los espacios universitarios o segregación racial en el espacio urbano, segregación territorial o residencial, si no se traduce en algo concreto, con un efecto social, simplemente es algo que está en mi cabeza. Para que haya racismo, tiene que haber la combinación entre el estereotipo o el prejuicio junto con una institucionalidad que lo va a implementar y que va a crear el efecto social. De lo contrario es un simple prejuicio en la cabeza de uno. Por eso es que esa idea de que el racismo antiblanco existe es una idea problemática, porque si las jerarquías del poder históricamente han construido sobre lo blanco como superior, sobre el otro no blanco, puede haber grupos inferiorizados o racializados de origen afro o de origen indígena que tengan ese estereotipo, pero ellos no tienen el poder social de que los blancos sean segregados socialmente o de que los blancos pierdan el empleo en el mercado de trabajo o que queden marginados o segregados en el mercado de trabajo. Entonces, esto es simplemente una idea en la cabeza de alguien y no opera como una estructura que pueda realmente ejercer racismo o segregación sobre otros. Eso en concreto sucede porque no hay una institucionalidad al servicio de esa idea que permita generar ese tipo de acciones. Unas acciones segregadoras o marginadoras del grupo. ¿De qué grupo? Del grupo social racializado del que se tiene la idea prejuiciada. En consecuencia, Grossfogel nos dice, la idea del racismo antiblanco es una idea realmente muy racista, porque invierte la realidad de las relaciones sociales y pone el acento del problema en el otro lado. En este sentido, entonces, debemos decir que en la gran mayoría de estados latinoamericanos hay racismo de Estado. Y esto ni hablar de los estados-nación europeos, que aunque permanentemente se declaran antirracistas, así como los estados latinoamericanos, y son defensores de la igualdad, de la inclusión, de la multiculturalidad, de la pluriculturalidad, sus políticas de Estado y en consecuencia sus instituciones sociales permanentemente están perpetuando el racismo. Eso lo hemos visto durante la historia de la humanidad permanentemente y es algo que no ha terminado. Hoy en día vemos permanentemente cómo el racismo existe en América Latina y también en Europa. No son ideas mías, no lo digo yo, eso está allí. Un claro ejemplo de esto son las políticas, por ejemplo, de migración de la Unión Europea o de los Estados Unidos. Vemos la cantidad de personas que mueren tratando de llegar a estos estados. En el caso de la Unión Europea se han creado hasta leyes migratorias sobre la migración cualificada, pero este tema lo dejaremos para otro video porque realmente amerita un análisis completo. El autor Frantz Fanon también ha hablado del racismo. El racismo dice que es una estructura de superioridad o inferioridad sobre la línea de lo humano y una estructura de racismo es una institución de poder. Una institución de poder es una jerarquía del poder global que atraviesa todas las relaciones sociales, incluida la economía, la política, donde se clasifica a unos grupos sociales de superiores y a otros grupos sociales de inferiores sobre la línea de lo humano. Superior es igual a humano e inferior es igual a no humano y subhumano. Estas son llamadas la zona del ser y la zona del no ser. La zona del ser está conformada por el grupo social superior humano y la zona del no ser conformada por el grupo social inferior, por tanto, el subhumano y no humano. En la zona del ser están todas las formas de existencia social y toda su amplitud son reconocidas como humanas. Todo lo contrario a lo que sucede con las formas de existencia social en toda su amplitud en la zona del no ser, donde todas estas formas son inferiores a las zonas del ser. ¿Cuáles creen ustedes que corresponden a la zona del ser y cuáles creen ustedes que corresponden a las zonas del no ser? Escríbanme ahí en los comentarios, por favor, sus opiniones. Estaré encantado de leerlos y dialogar con ustedes al respecto de eso. También, si hay algún tema que ustedes desean que yo amplíe sobre lo que estamos hablando, por favor déjenmelo allí en los comentarios y con mucho gusto los leeré y haré la investigación y el video que corresponda
Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal, no les cuesta nada y me siguen ayudando. Volviendo sobre la explicación de Grossfogel, a su vez cada una de estas zonas descritas, la zona del ser y la zona del no ser y del subhumano, nos dice el autor, tienen heterogeneidad de sujetos y grupos sociales. Dentro de la zona del ser hay un reconocimiento de un yo y de un otro. Ese otro es un otro oprimido por el yo en términos de clase, de género, sexualidad, nacionalidad, religiosa o de cualquier otro tipo. Ese yo es un yo patriarcal, blanco, masculino, imperial, capitalista, etc. No obstante, en esta zona del ser, todos estos tienen en común, a pesar de que son oprimidos por ese yo, que son reconocidos como seres humanos. Eso es definido por Grossfogel como que todos viven el privilegio racial. Y en la zona del ser, la única opresión que no existe es la racial. Pueden existir otro tipo de opresiones, pero la racial no. Por su parte, en la zona del no ser y en la zona del humano, se viven todas las mismas opresiones que en la zona del ser, pero agravadas. ¿Por qué? Por la presión racial. ¿Y por qué se agrava? Se agrava porque han sido deshumanizados. Ya no son humanos. Boaventura de Sousa Santos aporta una concepción relacionada sobre cómo cada una de estas zonas administra los conflictos. Por ejemplo, en la zona del ser, los conflictos son asociados a la diferencia y a la opresión y se gestionan a través de diferentes mecanismos, como la regulación y la emancipación. La regulación son códigos de derechos, los conocidos derechos humanos, derechos laborales, derechos sexuales, y el discurso de emancipación se refiere al reconocimiento de los derechos en la zona del ser, que no son reconocidos en la zona del no ser. En este sentido y en la zona del ser existen los discursos ilustrados de igualdad, de libertad, igualdad de la mujer, igualdad de trabajadores. En este sentido, podemos decir entonces que en la zona del ser estos mecanismos contribuyen a regular los conflictos con tendencia a lo pacífico. Esto no quiere decir que no haya violencia, sino que hay momentos excepcionales de violencia, pero que la tendencia en la zona del ser a la resolución de los conflictos es de manera pacífica. Podemos encontrar muchos ejemplos para ello. Mientras que en la zona del no ser, el sistema administra los conflictos, en la mayoría de los casos, con violencia, con apropiación y desposesión, con momentos excepcionales de emancipación. También hay muchos ejemplos de ello. El modo de dominación en la zona del ser se manifiesta, por ejemplo, en tanto una protesta de un grupo sindical de cualquier sector productivo o de servicios en Europa o en Estados Unidos, normalmente termina con una negociación y en el peor de los casos con litigios en cortes nacionales. En la minoría de los casos podría haber algún tipo de violencia, pero que no terminará nunca en muertes, o al menos eso sería muy poco probable. También hay manifestaciones y protestas en las cuales puede terminar en algo de violencia. Por su parte, en la zona del no ser y la zona del no humano o del subhumano se expresa de la siguiente manera. Un grupo de mujeres en las maquiladoras, por ejemplo, que son muy mal pagadas y explotadas de manera feroz, saben que no podrán organizar ningún tipo de sindicato y que si luchan por alguno de sus derechos laborales, estos se convertirán en riesgo para sus vidas. Esto debido a que el sistema administra los conflictos de una manera extremadamente violenta. Entonces, esto nos habla sobre que el problema del racismo está basado en el sistema civilizatorio que lo soporta. Dicho sistema civilizatorio no es solo el sistema capitalista, que es la expresión del sistema económico del sistema económico del mundo moderno colonial imperialista, que como dice Boaventura de Sousa Santos, es un sistema tendiente a lo monocultural, que destruye todas las otras formas civilizatorias del ser y las deshumaniza, ya que el racismo es un principio organizador de todas las relaciones de opresión y de poder. En lo político lo que ocurre es que las teorías críticas producidas de la geopolítica del conocimiento y la corpopolítica del conocimiento de aquellos que viven en la violencia y la apropiación en la zona del ser son menos conocidas y consideradas inferiores a las teorías críticas producidas por la izquierda occidentalizada en la zona del ser. De allí que la discusión sea, según nos dice nuevamente el autor Ramón Grossfogel,
El problema no es solamente un problema de colonización epistémica, sino también de incomprensión política. El desafío político es cómo construir coaliciones y alianzas políticas entre los sujetos oprimidos como otros en la zona del ser y los sujetos oprimidos en la zona del no ser contra el yo occidental, capitalista, masculino, heterosexual, militar en la zona del ser. La respuesta puede ser: el futuro descansa en construir proyectos políticos que sean epistémicamente pluriversales y no universales, donde haya espacio para la diversidad epistémicamente crítica. Para eso los oprimidos en la zona del ser tendrían que tomarse en serio sus teorías y sus críticas y los conocimientos producidos en la zona del ser y del no ser. Por tanto, ser capaces de construir alianzas políticas iguales contra el yo imperial en la zona del ser. Aquí introduce un concepto que es fundamental: la pluriversalidad. La pluriversalidad es una categoría que implica la aceptación de la existencia de todas las otras formas del ser en sus múltiples universalidades plurales. Todo lo contrario a lo que el sistema mundo moderno capitalista imperial impone, las monoculturas en todas sus formas. También va más allá, nos ofrece otro concepto clave: la traducción. La traducción es fundamental para establecer puentes entre diversos movimientos sociales. Sin traducción no es posible entender ni respetar las diferencias. No se trata de que haya conmensurabilidad absoluta en los procesos de traducción. Existen muchas cosas intraducibles conmensurables. Sin embargo, esto no descarta espacios de traducción, negociación y respeto que permitan actuar políticamente juntos, desde la diferencia en situaciones y proyectos políticos. Pero la traducción no es solamente un trabajo político, sino también intelectual. La traducción se complementa con la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Al enriquecerse el número de multiplicidad de experiencias disponibles, es fundamental tener métodos de inteligibilidad, coherencia y articulación. De manera que la traducción se constituye en la obra de Boaventura de Sousa Santos en un mecanismo metodológico fundamental para dar cuenta de la inteligibilidad y la coherencia frente al incremento de experiencias posibles y visibles que la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias producen. Descolonizar Occidente y los privilegios de la blancura es algo que conlleva muchas otras cosas. Por ejemplo, para descolonizar la posición privilegiada de un blanco occidental, conlleva además, entre otras cosas, luchar por las siguientes demandas. Nos dice: 1. Pérdida de privilegio social, político, económico y epistemológico frente a los sujetos coloniales en busca de relaciones igualitarias. 2. Transferir recursos de la zona del ser hacia la zona del no ser. Todo tipo de recursos. 3. Oponerse radicalmente a las agresiones imperiales, militares, así como a la violencia policíaca en la zona del no ser. 4. Antirracismo radical. 5. Tomar en serio el conocimiento crítico producido por y desde el sur global. Hay muchas otras formas, demandas que pueden tomarse hoy en dirección descolonizadora para sujetos occidentales blancos. Sin embargo, para superar esto necesitamos crear un mundo con una nueva estructura de poder donde Occidente no domine ni explote al resto del mundo. Esto es fundamental. Pero en realidad la pregunta acerca de qué significa la descolonización para sujetos occidentalizados apenas comienza a encontrar respuesta. Esta constituye un desafío y todavía no existe una idea clara al respecto. La sociología descolonial de Boaventura de Sousa Santos constituye un paso fundamental en esta dirección. En definitiva, todo esto nos lleva a una conclusión. Si el sistema civilizatorio que vivimos hoy no es modificado, teniendo en cuenta varias de las premisas que están presentadas hoy aquí en este podcast, de la que nos hablaron los autores, probablemente el racismo y muchos otros problemas asociados a las causas y las consecuencias del racismo no podrán ser abolidas en el mundo. Espero que les haya gustado este episodio. Por favor, suscríbete a mi canal y dame un like para poder seguir produciendo este contenido para ti. Chao, nos vemos en el próximo podcast.